Abusos sexuales, amenazas y golpizas a internos o regalos a cambios de silencio son algunas de las denuncias contra funcionarios de hogares de reclusión de adolescentes infractores que vuelven a aparecer en estos días. También se denuncian castigos con picanas o golpes con mangueras y lagartijas y plantones desnudos en el patio bajo lluvia en pleno invierno. Estas son algunas de las situaciones que se describen en un pedido de acceso a la información pública realizado por el diario El País al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, y publicado el fin de semana. La información aportada surge de investigaciones administrativas realizadas por el INISA a raíz de denuncias presentadas por padres de internos o funcionarios de la institución. Estos hechos motivaron que entre 2014 y 2017 el INISA abriera 52 expedientes. Ya se cerraron al menos 8 y se destituyó a 5 funcionarios. Cada investigación de este tipo demora unos 2 años en determinar si hubo responsables por las acusaciones, según datos de la institución. De estas investigaciones surge también que algunos funcionarios vendían droga y celulares a internos que debían pagar entre 1.000 y 1.500 pesos o les exigían favores sexuales para permitirles hacer una llamada telefónica o acceder a refrescos, hamburguesas o jabón. Algunos de estos funcionarios fueron destituidos, otros siguen trabajando en el INAU o en el INISA, pero en otras dependencias. En su informe, el INISA argumenta que la falta de formación de los trabajadores es uno de los puntos que repercute en estas situaciones. Cerca del 90% no terminó el liceo ni cuenta con formación vinculada a su trabajo. El actual directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, presidido por Gabriela Fulco, asumió a mediados de 2016. Fulco dijo que en ese entonces ya eran conscientes de estos hechos por informes de la Institución de Derechos Humanos y organismos internacionales, pero asegura que la violencia no se permite más en estas dependencias y que nada de esto sigue ocurriendo. Sin embargo, esta afirmación es contraria a los hechos constatados por la Institución Nacional de Derechos Humanos en las últimas recorridas realizadas por los centros de adolescentes infractores. Gran rotación de directores, falta de proyectos de rehabilitación, largas horas de encierros, amenazas a internos y edificios en malas condiciones son algunos de los puntos que menciona el organismo en sus últimos informes que datan de diciembre del año pasado. Bueno, y para ello hemos invitado a la doctora Yanina Podestá, que es integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, mencionada justamente en este informe, en donde veíamos allí en algunos minutos un repaso de una serie de situaciones que, bueno, han motivado estas investigaciones y los resultados que allí veíamos. Primero que nada, la bienvenida, doctora. Un placer realmente tenerla aquí en Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Lo primero que debería preguntarle es, porque todos seguíamos atentamente el informe, si lo que está reflejado allí periodísticamente es exactamente lo que ha sucedido hasta el momento y obviamente si esto ha podido ser constatado por la institución en las visitas y en los informes, en definitiva, que son los que de los que se desprenden este tipo de situaciones. Bien, yo creo que tenemos que separar. En realidad no es lo mismo considerar las fechas que se manejan en el informe que salió publicado en el diario El País, que datan de sobre todo 2013, 2014, con la situación que podemos nosotros estar constatando en estos momentos, o incluso durante 2017, que se llegó a un 100%, cubriendo un 100% de los centros, ¿verdad? Mejoró. Sí. Claro, hay que decir que, mucho de lo que allí se decía fue denunciado, investigado, sancionado y archivado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, tema saldado a nivel de la justicia, pero Claro. Lo fundamental es que esto mejoró, esta situación ha ido mejorando. Esta situación ha ido mejorando. No obstante, y como sí en alguna de las notas se decía, la Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuando constató determinadas situaciones, ya sea a través de las visitas o de repente tal vez a través de
un mecanismo de comunicación interna. A ver, eso si quieren lo podemos explicar un poquito más. Son las vías de control que hace el mecanismo. Exacto. A ver, primero que nada, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene dos grandes áreas de trabajo. Por un lado está denuncias e investigación, ¿verdad? A donde pueden llegar las denuncias individuales que pueden, por ejemplo, llevar las familias, las propias personas vinculadas a personas que están en determinadas situaciones o como hubo en algunas situaciones entre 2013 y 2015 que se recibieron determinadas denuncias sobre determinadas situaciones en determinados centros. Perfecto, ahí tenemos una forma de accionar. Esos son casos individuales. Por otro lado, tenemos lo que es el accionar del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un órgano de tratado que está inserto en la Institución Nacional de Derechos Humanos a través de su ley de creación. Pero a su vez tiene la potestad de poder visitar los centros de privación de libertad y entiende por privación de libertad lo que el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura establece, que son, es la posibilidad de visitar todos aquellos centros en que se encuentren personas en situación de encierro, no necesariamente cárceles. Entonces allí se visitan, por ejemplo, los hogares de INAU, por ejemplo, los centros de INISA, centros de atención psiquiátrica, etc. Visitas que son sorpresivas. Exacto. No hay un anuncio previo de que van a ir. Exacto. Esa es la metodología que nosotros como mecanismo hemos optado. Hay otros mecanismos en América Latina que, por ejemplo, pueden avisar, nosotros podríamos avisar, pero de hecho preferimos hacerlo en forma sorpresiva porque entendemos que se puede perder de la otra forma información que es relevante para nosotros para poder no solamente constatar, sino poder llegar a nosotros realizamos informes, los informes tienen recomendaciones. Nosotros también elaboramos oficios como mecanismo. Es decir, los oficios y los informes contienen recomendaciones hacia las autoridades. Las autoridades tienen que cumplir esas recomendaciones. ¿Con qué frecuencia, con qué frecuencia se pueden realizar estas visitas? Es decir, por ejemplo, supongamos que hoy a un determinado hogar se hace una visita. ¿Cuándo se vuelve a repetir a ese mismo hogar? Eso depende de las prioridades y de los criterios fijados. Por ejemplo, eso se ve reflejado en el último informe en el que está publicado y también lo vas a ver en el próximo informe que saquemos este año. Todos los años el mecanismo saca un informe en el cual explica la metodología de trabajo y los criterios utilizados. Por ejemplo, en el informe que está publicado, a la fecha, surge que los criterios que nosotros utilizamos y sobre los que trabajamos son aquellas poblaciones que entendimos que son más vulnerables. Es decir, los adolescentes entre 13 y 15 años, que son los más chicos dentro del sistema, las adolescentes mujeres, que están en un solo centro, que no hay un centro de ingreso, diagnóstico y derivación, como sí lo hay para los adolescentes varones, es decir, que ya de por sí están en una situación de precariedad, en un montón de situaciones. Están allí en General Flores directamente, ¿no? Sí. Y por otro lado, aquellos, nos focalizamos también, entendimos que era una población vulnerable, aquellos adolescentes que se encontraban sometidos a situaciones de encierro más extremas, es decir, centros de máxima contención como el CMC, por la cantidad de horas de encierro podía entenderse el CIED y el MD1. Claro, eso para que la gente entienda es Colonia Berro. Hay uno que es Colonia Berro de los que mencioné, otro que es el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, que es el centro al que van los cautelares. Ahí está. Y el CMC, que es un centro de máxima contención que también se encuentra en el mismo predio. Ahora bien, cuando nosotros fijamos determinados criterios, nosotros priorizamos las visitas sobre esos centros. Eso va a implicar que, realizada la recomendación, nosotros generalmente establecemos una fecha de cumplimiento para esa recomendación, que puede ir de 30 días a 180, depende. Nosotros, en un plazo que puede tener que ver con el plazo que le dimos para cumplir la recomendación, o que no va a superar los 3 meses o 4 meses, vamos a volver a ese centro para ver si la recomendación fue cumplida o las condiciones continúan en la misma situación en la que estaban al momento de la primera visita. Es decir, que en un año un centro puede tener 2 o 3 máximo visitas, o 5. O más, depende de la situación. Por ejemplo, el centro que yo mencioné recién, el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, que es un centro al que nosotros le hemos puesto mucho foco, porque entendemos que las condiciones allí no son adecuadas,
por la cantidad de horas de encierro, por sí, que no está la cumpliendo la razón de ser, además, para lo que fue creado. Sí, el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación en realidad es un centro que contiene cautelares, es decir, personas que todavía no tienen una sentencia definitiva, pero que están cumpliendo una medida cautelar, que dada la última reforma legislativa van a poder estar allí hasta 150 días. Se habla de un hacinamiento, una mayor cantidad de internos en ese lugar a la sí, prevista. De todas maneras, por ejemplo, en el último tiempo nosotros no hemos visto que haya habido un gran aumento. De hecho, hubo una reducción, que quizás eso tenga que ver con una primera implementación de la nueva, del nuevo CPP, bien, a través de lo que es el proceso penal juvenil. Ahora bien, eso no significa que en unos meses no podamos estar viendo otra vez una situación de hacinamiento. Por eso lo tenemos bastante está con mucha visita por parte nuestra. Es un centro al que vamos muy frecuentemente. Sí, en la actualidad Fulco dijo que bajaron de 700 internos en el sistema, de 700 chicos privados de libertad, unos 300 y algo, que es un número, una reducción importante, sí, bueno, por el motivo que sea, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, otra de las formas que tenemos de trabajo con ellos es nosotros generalmente le pedimos información. De hecho, estamos esperando la información vinculada a la cantidad de adolescentes y otra cantidad de datos tipo general que a nosotros nos sirven como insumo para poder elaborar también nuestros informes. Hasta el último informe que habíamos elaborado, sí, había unos, creo que 460, una cosa así. Eso fue diciembre del año pasado. Bueno, ahora ha bajado considerablemente, según decía la presidenta. Sí, de todas maneras la composición de la población es bastante diferente, hay mucha gente del interior, o sea, vamos a tener que hacer un análisis sobre la situación actual, que ese análisis seguramente se haga para el próximo informe del MNP. Que bueno, ya ahí les diremos cuando lo publicamos. En esta visita que ustedes hacen, ¿qué irregularidades han detectado? Tenemos por un lado a Fulco que dice bueno, que la situación ha mejorado, que antes era un infierno, ahora no, o no tanto. Y por otro lado denuncias como las que publicó Diario El País, que bueno, hacíamos referencia a que quizás ya tienen unos cuantos años, pero bueno, como que, ¿qué pasa? En realidad, a ver, nosotros podemos entender que ha mejorado en cuanto a que quizás los niveles de hacinamiento que nosotros veíamos no los vemos, que es lo que estábamos hablando recién en cuanto a la reducción también de la cantidad de adolescentes, y no hemos constatado situaciones de lesiones graves o torturas, como sí constatamos entre 2013, finales de 2013, que fue lo que motivó también la priorización de determinadas áreas, de determinados centros, e inclusive hasta 2015. En 2015 el Mecanismo Nacional de Prevención, como otro de los mecanismos que tienen para poder cumplir y desarrollar sus funciones, la colaboración con la justicia. En esa colaboración con la justicia se brinda la información cada vez que la justicia lo solicita o cada vez que nosotros entendemos que es prioritario, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes recuerdan la situación de Seprili en 2015. Bueno, esa situación nosotros colaboramos con la justicia, enviamos informes, proporcionamos testimonios, en definitiva. Hasta ese momento nosotros pudimos constatar, porque de hecho durante las visitas nosotros podíamos constatar y ver a los jóvenes lesionados, cortados, con moretones, etc. A partir de 2016 a la fecha, en realidad nosotros no hemos constatado eso. Tampoco hemos constatado que los adolescentes nos digan, bueno, determinado funcionario o determinada hora. Si tenemos indicios, si hay alguna comunicación por parte de algún adolescente o vemos algún adolescente con alguna situación, lo primero que vamos a hacer, obviamente, va a ser mandar un oficio, solicitar que se investigue, solicitar que se investiguen las responsabilidades del caso. ¿Tampoco han recibido denuncias puntuales entonces en el último tiempo? Si bien se han recibido alguna denuncia, no la recibe el mecanismo. Se recibe a través de denuncias e investigación, que es la otra área. Se pueden realizar en visitas conjuntas, por ejemplo. Tratamos de hacerlas del mecanismo ¿Pero han recibido denuncias puntuales? Se recibieron, yo creo que se recibió una denuncia, pero no se pudo constatar la denuncia. Es decir, la denuncia tiene un proceso de investigación en el cual se va y se trata de constatar la denuncia.
De esa situación en esa situación en particular no se pudo constatar lo que se denunciaba. Es decir, se realizaron varias visitas, se realizaron varios informes. De hecho, eso generó que, por ejemplo, incluyéramos determinado centro en un sistema de visitas más continuas, porque en realidad, generalmente cuando se denuncia una situación de violencia o una situación de abuso, no es a uno. Generalmente cuando pasa es sistemático. Entonces nosotros ahí lo incorporamos y hacemos las visitas correspondientes o ingresamos en un sistema de visitas más regular hacia ese centro. En ese caso en particular sí hubo una denuncia puntual, se realizaba la investigación correspondiente y bueno, no pudimos nosotros mecanismo constatar la situación denunciada. Ahora bien, también esto es verdad. A mí me parece que, y lo pienso que desde el punto de vista de la prensa, si hubiera necesidad, pienso que se puede comunicar con la parte de denuncia e investigación, porque nosotros también tenemos como cierta independencia en cuanto a lo que es el funcionamiento. Si la prensa constata una situación, se puede denunciar a través del Instituto de Derechos Humanos. ¿Eso quieres decirnos? No, que si ustedes tuvieran más dudas en cuanto a la cantidad de denuncias recibidas en determinado periodo por determinado motivo, se puede preguntar a la institución, al área de denuncias, no al área de mecanismo. El área de mecanismo puede decir, bueno, hubo una denuncia, a mí me informaron esto, nosotros en comunicación lo ingresamos como para ver qué es lo que estaba pasando puntualmente. Doctora, ¿el único mecanismo que tienen es la visita? Es decir, pregunto porque, por ejemplo, recordamos hace algún tiempo atrás lo que significó el que se hiciera público una imagen de una cámara de uno de los centros. Es decir, ¿no tienen acceso a filmaciones? Bien, sí, claro. Tenemos acceso a toda documentación. Digo porque, a ver, en la pregunta que realizaba Danilo, que era muy oportuna, sobre si las visitas eran sorpresivas, como forma de decir, bueno, que no esté preparado el ambiente para la visita de quienes vienen a juzgar el comportamiento. Hay una forma muy simple que es la de tener acceso, por ejemplo, a un día X de filmación, veo los videos y veo cuál es el transcurso. ¿Ustedes tienen posibilidades de acceder a las filmaciones? Nosotros, en realidad, de acuerdo a lo que establece el protocolo facultativo, tenemos el derecho de acceder a toda la documentación que exista en el centro o que exista en la institución que monitoreamos. Pero me da la sensación, y corríjame si estoy equivocado, que no es un mecanismo sencillo el de conseguir las filmaciones, porque digo, fue mucho más rápido cuando se hizo público a través de los medios, porque con ese criterio yo podría decir, ¿cómo nadie denunció esta situación? La denuncia llegó a oídos de las instituciones correspondientes. No sé por qué me da la sensación de que el pedido de la filmación de determinado día, determinada hora, puede tener de repente un mecanismo mucho más lento que la visualización o hasta la viralización en una red social. Sí, claramente, tiene razón. Ahora bien, hay que situarse en los centros y que no todos los centros tienen cámaras. De hecho, nosotros hemos preguntado y no estarían funcionando las cámaras. ¿No sería una buena recomendación realizar que estos centros tuvieran, una transparencia? Ponemos cámaras en todos los semáforos prácticamente de la ciudad. Sí, hay cámaras en todos lados, sí, claro. Bueno, después de CEPRILI se instaló esa polémica. Es decir, después de la cámara del CEPRILI que mostró el accionario funcionario, que por otra parte hay que decir que la justicia, aquello de la tipificación de tortura, lo revió en segunda instancia. Exactamente. Se instaló la polémica de si instalar cámaras y financiar la instalación de cámaras y en qué centros, ¿no? Como que se fue diluyendo con el paso del tiempo esa discusión. Sí, yo pienso que en realidad eso, bueno, es un tema debatible, es un tema que en realidad la Cámara tendría que estar para proporcionar justamente una seguridad, que no se cometan determinadas situaciones. Ahora, jamás podría estar vulnerando derechos de las personas que están privadas de libertad. Derecho de privacidad no, pero creo... O sea, uno piensa, seguridad de los propios menores. Seguridad de los menores y de los propios funcionarios, que tienen allí además los propios elementos probatorios de si determinada situación fue tal cual se denuncia o no. Hoy la policía tiene cámaras GoPro en las pecheras para filmar los procedimientos. Porque uno dice, los familiares normalmente... el funcionario. Los familiares normalmente de los chicos que están en esta situación, muchas veces incurren en denuncias que cuando se hace la investigación o fueron exageradas o no eran exactas, es decir,
creo que de repente puede ser una recomendación por lo menos interesante, ¿no? Para bueno, tener... Lo vamos a revisar con el equipo técnico. Hoy es noticia, bueno, el anuncio de que se va a cerrar la colonia Berro. ¿Qué opinión merece según las recomendaciones? Nuevamente se anuncia que se va a cerrar la colonia. Así deberíamos titularlo, ¿no? Bueno, nosotros oficialmente no tenemos, de hecho, una de las formas de trabajo, además de las visitas, además de la solicitud de información, además de tenemos la posibilidad, y de hecho lo realizamos, son reuniones periódicas con el directorio, en realidad con el presidente. Y bueno, suponemos que si esto es así, se nos comunicará oportunamente. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, en realidad nosotros hemos realizado diferentes tipos de recomendaciones en torno a la colonia. No la colonia en sí. Cuando uno dice la colonia Berro, habla de todo. Porque hay situaciones, o sea, es el día y la noche. Uno mira el Ituzaingó, y es el día, mira el SER o el ex-SER, y es la noche. Lo que pasa es que la colonia no se puede mirar por centro. En realidad la colonia hay que mirarla en forma sistémica. Funciona en forma sistémica. Es decir, son diferentes centros con diferentes perfiles o diferentes funciones dentro de un sistema. Cada centro cumple determinada función dentro de ese sistema. Nosotros hemos realizado distintas recomendaciones a todos los centros, porque en realidad todos esos centros los visitamos. Sí, claro que desde el punto de vista edilicio hay muchas precariedades en muchos de ellos y muy severas, desde falta de agua potable, falta de agua caliente para poder bañarse, ¿no? Hemos constatado, y eso están en los informes. Los informes son públicos, las personas pueden acceder, están colgados en la página de la institución, allí están todas las recomendaciones que se realizaron a cada uno de los centros. Ahora bien, en realidad una de las cosas que veo es que cuando discutimos todas estas cuestiones, en realidad hay determinadas... Hay algo que no estamos tomando en cuenta que también tiene que ver con la voz de esos adolescentes, ¿no? Que están privados de libertad. Nosotros cuando realizamos las entrevistas conversamos con ellos sentados o adentro de la celda o en el patio o donde sea. De los dichos de los adolescentes que están en la colonia Berro, en cualquiera de los centros no, pero en los que son más abiertos, prefieren, en cierta forma, la posibilidad de ver verde, de tener posibilidad de acceso a un espacio que no es cemento, que no es pura reja. Sí, recreativo, entonces, cancha de básquetbol, o sea... Entonces, yo pienso que eso también ha de ser tenido en cuenta. No solamente lo que los técnicos pensamos o vemos o entendemos desde el derecho, desde la psicología, desde la sociología, que en realidad cuando se realizan las visitas va un equipo que trata de ser lo más multidisciplinario posible, interdisciplinario en realidad, porque o vamos con un trabajador o trabajadora social, con una psicóloga, un abogado, tratamos de plasmar una mirada que no sea solo desde una área. Pero también en los informes nosotros tratamos de reflejar qué fue lo que obtuvimos de las entrevistas con los y las adolescentes. Vamos a agradecerle a la doctora Yanina Podestá estos minutos. Les recordamos que es integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Hemos tratado un tema un poco... que diríamos un día sí, al otro también, lo comentaba recién Danilo, aparece en los medios, que es la situación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, con noticias a veces que van desde los anuncios de un posible cierre hasta las situaciones muchas veces de violencia que se generan en esos lugares. Ha sido más que amable, doctora, un placer tenerla. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Cerramos por aquí la entrevista junto a la doctora Yanina Podestá.